Imanali Mashikuna, sean bienvenidos al Centro de Estudio Andino Sisa Alfaria. En esta ocasión tenemos el segundo taller del segundo módulo del primer nivel, que es de temática el huacanismo, la tradición espiritual andina. Abajo, como pueden ver, hay unas momias en lo alto de una montaña y dice, las momias entran en una forma de huacas. Esto es porque la palabra huaca hace alusión a la concepción de la divinidad. Es decir, analicemos el término, porque es el tema que vamos a tratar hoy. El huacanismo es el término que se le ha dado a la perspectiva teológica del andinismo prehispánico, lo cual me parece bien, pero sí considero que tiene sus limitantes porque por la pluralidad del término suele más bien hacer alusión al concepto mismo de la divinidad. Miren, les voy a explicar. Estas momias, por ejemplo, son huacas en el sentido en el que se les tiene respeto y se les rinde homenaje, pero no hay que malinterpretar, no es que se les rinde idolatría a estas huacas, se les rinde respeto porque se les considera más bien encomendados o mensajeros de Dios o un puente hacia la divinidad, que es diferente, son como criados de la divinidad misma. Y esto es muy importante tener en cuenta porque los españoles, me parece que esto lo narra el libro de Bartolomé de las Casas sobre la conquista de las Américas, pero no estoy del todo seguro, pero sé que entre las crónicas se describe que los españoles tenían la percepción de que los aborígenes del continente Abya-Yala o América, Abya-Yala es un término que me parece más agradable y significa tierra de sangre vital. El hecho es que para los españoles, los ciudadanos de Abya-Yala tenían una idolatría a varias figuras. Incluso mencionaban que cuando conquistaron las tierras que es el actual México, en su momento civilización tolteca, náhuatl, mexica, azteca o maya, hay muchos términos, no sé del todo bien cuál sería el mejor, quizá náhuatl, para referirme a la generalidad de esas civilizaciones. El hecho es que estas civilizaciones, al ser conquistadas por los españoles, dijeron ellos que tenían una adoración a millares de huacas. Cosa que yo me pongo a pensar, digo, ¿realmente puede ser eso posible? Es decir, entiendo que en los tiempos prehispánicos quizás sí se tenía un sentido de culto diversificado hacia diferentes referentes locales, pero decir millones, me puse a pensar, claro, nosotros no teníamos estatuillas de santos, nosotros no teníamos estatuillas de personajes históricos españoles que les resultaran familiares, pero es lógico que también tuviéramos nuestros personajes históricos y nuestras alegorías, por lo que era normal que tuviéramos en todo el continente diferentes estatuillas, diferentes grabados, alegorías, etcétera. Esto no significa que a todas se les haya rendido pleitesía como si es que fuera la imagen de Jesucristo ante el que es católico. No es el caso, era una alusión a nuestro constructo histórico antiguo, sino que los españoles, en un grado de ignorancia por una parte y en otro grado por temor y alienamiento a su perspectiva eclesiástica, empezaron la destrucción masiva de muchas de estas referencias históricas. Alguna que otra habrá sido la referencia en pequeño de ídolos locales, eso sí es probable, porque también se realizaba así en los Andes. El hecho es que una momia en sí es para el andino un puente con la divinidad, no es la divinidad en sí mismo, pero digamos que emana divinidad en un sentido conceptual complejo, porque como les digo, no es en sí la momia, el Dios, es el puente que une con Dios, con lo divino, con lo único, pero en ello sí irradia divinidad. Pero nótese la diferencia de la percepción. Este tipo de fenómenos se da no solo con las momias, sino también que se da con las montañas, se da con los campos santos, se da con arroyos, incluso se habla de que en los Andes antiguos los ciudadanos que tenían una sensibilidad mayor con el entorno natural y no solo pensaban en el oro o en el dinero, sino más en la compenetración con la naturaleza, podían incluso percibir la voz de los arroyos, de las montañas, de los bosques, del viento, y esto no es algo que se haya extinguido, esto tiene que ver con la sensibilidad que uno entrena. Hay todavía mautacunas, yo no soy uno de ellos de momento, ojalá en el futuro lo sea, pero los hay en el pueblo loquero y en lo que es regiones de Bolivia en particular. No estoy del todo seguro, pero me parece que la Isla del Sol es territorio boliviano.
Si es que no, es peruano, pero de todos modos las civilizaciones colindantes al lago Titicaca también tienen mucho de estudio espiritual y ellos sí se han entrenado para tener esta sensibilidad. Incluso he escuchado a mautacunas que hablan de que existe 7 niveles de lenguaje en el que ya puedes hablar con el universo en sí, pero yendo por pasos, como hablando con los elementos locales, puede ser con los apus de la naturaleza en sí. Pero eso es algo que solo una persona ya adentrada y, digamos, disciplinada en el arte de la meditación y la compenetración armónica con la Pachamama podrá reconocer. No cualquiera, en realidad son una minoría. Incluso tienen que ser elegidas por Iliapa, porque Iliapa mismo, que es el rayo, tienen que elegirlos con un rayo y después de noquearlos empezarán un proceso de reestructuración corporal en el que exprimirán al máximo su potencial genético, lo cual una persona normalmente no tiene activado. Bueno, antes que mencionar el tema del vocabulario propiamente, quiero que se resalte algo. El término waka, que de hecho tiene una pronunciación particular, yo no lo consigo en la manera precisa, porque no es como waka en el sentido normal, es como waka, ka. Es una K más pronunciada. No puedo mostrarles yo en persona el mejor ejemplo fonético, me esfuerzo en ello, pero normalmente es una pronunciación más marcada de la K. K. Es algo así, no es K, es K. En fin, como les mencionaba antes, el término waka se traduciría más como aquello que irradia divinidad o aquello que es un puente con lo divino. También se le puede comprender de manera más simplificada así como un elemento divino, pero siempre debemos destacar que este elemento no por ser divino es en sí un ídolo, quizá es un referente de algún ídolo, eso sí puede ser. Es como cuando tú vas a la iglesia católica y por eso me parece importante hacer la alusión, porque los católicos tienen por ejemplo la momia de sus santos en sus templos, pero también tienen reliquias y estas reliquias son divinas, pero lo que hacen es irradiar la divinidad a través del símbolo que conecta con en sí el constructo cosmológico del catolicismo. Por ejemplo, hay reliquias que tienen forma de cruz, hay reliquias que son partes de cuerpos de diferentes apóstoles o santos que se hayan podido recolectar en la historia. Entonces, no es que se le tiene de ídolo al objeto en sí, sino que el objeto es un puente con lo divino y a base de ello se le trata con respeto. Bien, aclarado eso, nótese que no hace referencia a una divinidad general de la cosmovisión andina antigua que se le llamara Waka, como en el caso del cristianismo, que se le denomina cristianismo en el término, o sea, haciendo alusión al término cristiandad o conciencia crística o en última instancia Cristo. No, en el caso del wakanismo es una alusión a la palabra divinidad o aquello que irradia divinidad o conecta con lo divino desde el quechuismo. Especialmente me parece que es desde el quechuismo. Bien, dicho eso, ahora sí profundicemos en lo que es vocabulario, que tiene la palabra Harauikus, que significa poeta. Y esto es muy importante porque normalmente pensamos en el poeta como aquel que, digamos, hace versos para seducir a una mujer o también puede ser para hacerle sentir agradada a su madre. Pero yéndonos a un sentido de mayor profundidad, los mejores poetas no van tanto de eso. Puede ser, sí, que complementen su lírica dándole versos de vez en cuando a su mujer amada o gente querida, etcétera, pero en realidad la poesía avanzada es el arte lingüístico y el arte lingüístico es un arte filosófico, cosmológico, porque la lengua cifra la conciencia, el idioma cifra la conciencia. Entonces, los poetas lo que hacen es una artesanía filosófico-lingüística para aportarle una comprensión más profunda del universo a sus hermanos y hermanas. En última instancia, suelen ser los poetas los que tienen mayor conexión con la divinidad porque ellos son los que tienen la sensibilidad y sutileza conceptual para plantear ciertos conceptos de filosofía avanzada que en un término normal no se comprenden. Por ejemplo, si uno quiere estudiar la cosmovisión hindú, tiene que estudiar sánscrito porque el sánscrito tiene una facilidad de comprensión para ciertos aspectos de la vida
que no tiene las lenguas de origen latino, por ejemplo. Por eso es que el sánscrito tiene un valor espiritual único en sí mismo, y esto ocurre en todas las escalas. Es algo de lo que ya les he hablado antes. Bien, también tenemos el término que es Huacacamayo, que se refiere a oráculo o sacerdote. Esto es muy importante porque los Huacacamayoc era la generalidad mística sacerdotal del imperio de los incas. También tenemos Tarpuntaes, que es ayudantes, disculpen, no lo escribí bien, es ayudantes del Curicancha. ¿Qué significa esto? Que eran los que estaban, digamos, siendo parte del grupo religioso principal que practicaba las artes místicas en el principal palacio de todo el imperio del Tahuantinsuyo, que era el Curicancha, el templo solar o la casa del sol en el Cusco. Luego tenemos Vilcanota o Vilcauma, que era el sacerdote custodio de algún templo, esto en término general. Tenemos a Huiliac Umu, máximo sacerdote de la orden. Por cierto que sobre los Vilcauma también podían ser portavoces o representantes de huacas locales. Luego tenemos a Mauta, maestro de la filosofía, esto en particular en el pueblo Quero y los pueblos colindantes al lago Titicaca. También está el término Liactayoc, que hace alusión, es una comprensión que yo le he planteado, que es templario de la huaca. También hay una forma de entenderlo más general, que es como ahijado de la huaca o acogido de la huaca. Pero me pareció interesante el término templario porque a fin de cuentas me parece que es similar, pues es aquel que hace un pacto o hace una alianza con una huaca, y con esta huaca él proyecta su potencial, la razón de su vida, y en el transcurso le defiende, impulsa y desarrolla el culto hacia su huaca. Finalmente tenemos lo que es el Inca, que es el gen solar. Y esto es muy interesante porque los incas se perciben como hijos del linaje solar. Nótese que la palabra Inca se diferencia del Zapa Inca, porque el Zapa Inca era el emperador en sí, pero Inca era el término que se usaba para su corte. Para aquellos que habían en su momento, me parece, heredado el término tras una ceremonia en la que, si no estoy mal, era Pachacútec el que le donó este término a sus allegados, siendo que les acogía como miembros de su familia en un acto de simbolismo y en el que les pedía que se percibieran como iguales a los demás miembros de la corte. Solo puso el término Zapa Inca para diferenciar a aquellos que son parte de la dinastía principal y aquellos que rigen propiamente el imperio. Tenemos a ritos huacanistas, y está entre los mismos el 1, celebraciones anuales. Esto puede ser el Corpus Christi, el Inti Raymi, normalmente hace alusión a las fechas de cambio solar. Está 2, consulta oracular. Esto es por si alguien, por ejemplo, te ha hecho un maleficio, tú vas y le pides a la huaca que te ayude a deshacerte del maleficio, o puedes pedir ayuda para alguna situación que te tenga preocupado en la vida. Muchas veces las huacas pueden incluso predecir el futuro. No se tienen muchos registros, pero se sabe que hay historias sobre el tema. Incluso se sabe que había leyendas que hablaban de la conquista de los españoles antes de la llegada de los españoles. En este sentido, para que se familiaricen más con el término oracular, para quien no lo tenga tan bien entendido, puedo hablarles de lo que es el oráculo más famoso del mundo, que me parece es el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos es un oráculo en el mundo helénico al que se acudía para saber si es que convenía o no abrir una guerra en determinados años, porque el oráculo sabría si es que contaban con el favor de los dioses para determinadas guerras. Tenemos también peregrinaje y reconocimiento. Esto es sumamente bonito porque en el peregrinaje tú emanas energía en honor, en pleitesía, en gratitud hacia alguna referencia divina local, hacia una huaca. Y es ciertamente hermoso. Es lo que se suele hacer a día de hoy muchas veces con la Virgen. A nivel continental es lo más popular, que se hace peregrinaciones en homenaje a la Virgen o a veces al Niño Dios. En Europa, por ejemplo, está uno de los peregrinajes que me parecen más llamativos, que es el peregrinaje a Finisterre, donde reside
los restos del apóstol Santiago. También hay un peregrinaje que me parece muy hermoso, que es del mundo islámico, que es el Ramadán, el peregrinaje hacia la Meca, que todo islamista tiene que hacerlo una vez en su vida, justo en la época en la que se celebra la salida de Mohammed, el profeta, de la ciudad de la Meca hacia Medina, porque en ese instante estaba teniendo una persecución, dado que él quería destruir unos ídolos que estaban alrededor de la piedra de la Kaaba. De hecho, me parece que se puede estudiar bastante bien lo que es el wahhanismo en referencia a lo que es el Islam, porque el Islam tuvo un constructo similar, no idéntico evidentemente, pero similar al andinismo, porque tiene un pilar principal, que es la Kaaba, la piedra que está en la Meca. Pero antaño, justamente antes de la época de Mohammed, había un conjunto de ídolos, podrían imaginarse los similares a gárgolas, porque esa era la representación que tenían, eran como diferentes divinidades, y ahí sí representaban por sí mismos divinidades, o al menos un puente con una divinidad definida. Pero estas divinidades no hacían alusión al ser único, eran como seres ajenos a ello. Entonces Mohammed, digamos, enviado por el mensaje del ángel Gabriel, tuvo la misión de destruir a estas huacas para que solo se rindiera pleitesía a la piedra de la Kaaba, que era un nexo con el Hanan Pacha. Pero evidentemente ellos no le llamaban Hanan Pacha, no hablaban de su plano celestial. Bien, también está ceremonia de alianza. Esto, por ejemplo, en el catolicismo es el bautizo, en el judaísmo es la circuncisión, en el islam es el viaje hacia la Meca propiamente, porque el islam no tiene una ceremonia de iniciación como tal, sino que tienen un conjunto de leyes, entre las cuales para ser un buen islamista sí está el peregrinaje hacia la Meca en la época del Ramadán. En el caso de las ceremonias de alianzas andinas, bueno, las había que tenían que ver con la sangre explícitamente, pero no hay demasiada documentación sobre el cómo hacían la alianza. Muchas veces era una alianza tácita del pueblo en sí, es decir, todo el pueblo iba a la montaña local a rendirle homenaje al ídolo o al espíritu que les protegía, para que éste hiciera que abundasen las lluvias y la productividad en el año. Es de intuir que habrán habido pactos en los que tenían que ver con la sangre, pero como no hay mayor documentación sobre el tema, yo no puedo comentarles de una iniciación hacia alguna de las huacas antiguas. A día de hoy hay huacas que siguen estando vigentes en las diferentes localidades de los Andes, pero cada una tiene su propia característica, y si se hace una alianza con alguna de ellas, pues ya estará en manos de los locales. Yo me abstengo de dar explicaciones ahí, porque si bien yo tengo una afinidad con una huaca local en los Andes ecuatorianos, en el páramo andino, debo reconocer que no por ello voy a supeditar mi unión, mi cercanía con este ente a la cercanía que pueden tener a la cercanía que pueden tener otros. Es decir, hay gente que tiene como principal regente al Apu Guamanilia, que es el espíritu de una montaña sagrada que está en los alrededores del Cusco. No sé si es que hay alguna otra huaca destacada en el sector, sé que hay más de una, eso es algo que se sobreentiende, se sabe, pero no sé si hay alguna más trascendente que el Apu Guamanilia. En cualquiera de los casos, esa sería como una de las huacas más destacables. Antaño estaba Pachacama, que Pachacama tenía su propia idolatría a través de una suerte de cetro, me parece que era de piedra, que tenía diferentes grabados, y a través de ahí se comunicaban con Pachacama. No sé qué tipo de ceremonias habrá tenido para conjugar la alianza con Pachacama, eso lo desconozco, igual con Iliatex y Huiracocha. Muy bien, está quinto, mera gratitud. Este es uno de los aspectos que más me gusta, porque en mi caso como católico yo voy a la iglesia y no me da tanto el pedir, no soy tanto de pedir, más bien soy como que simplemente de dar gratitud por la inspiración que me confiere la imagen de Jesucristo. Esto lo hago también en las montañas, por ejemplo.
Y en ese sentido yo procuro aplicar mucho el andinismo porque le tengo mucho respeto a los espíritus de la naturaleza, de manera que a veces cuando voy a las montañas y veo que la gente deja sucio el lugar, con una funda empiezo a recoger los residuos que deja la gente. Eso para mí es un gesto de gratitud y pienso que la naturaleza sí me acompaña al ver estos buenos gestos. También está el sexto punto, que es una limpia, puede ser con hierbas, hay otras diferentes formas, por ejemplo abajo tenemos ceremonia de San Pedro o agua colia o ceremonia de ayahuasca. Esos son niveles de purificación todavía mayor, con brebajes que valen mucho la pena estudiar. Tenemos en el noveno punto el trance de la danza. Esto ya es una forma de invocación a alguna entidad mediante una armonía energética entre la tierra y los seres humanos que se proyecta mediante la danza, y esto suele invocar ya a ciertas entidades. Es muy bonito esa tradición también. Por cierto que sobre la ceremonia de San Pedro o aguacolia y ceremonia de ayahuasca, en el futuro espero darles un taller, no será en este nivel, pero sí será en eventuales niveles, un taller sobre brebajes, sobre pócimas y hechicería a los Severus Snape. Y es que el tema vale la pena y hay brebajes o hay ciertas ceremonias que se hacen con plantas que valen mucho la pena estudiar. Es muy hermoso los dones que Dios nos ha conferido en los Andes. Tenemos muchas plantas sagradas a diferencia de otros continentes. Tenemos elementos del huacanismo, entre los mismos está la coca. La coca, por ejemplo, la puedes usar cuando vas a las montañas. La gente hoy en día no entiende que las montañas tienen un espíritu que está observando, es consciente de su existencia y es consciente de tu presencia cuando vas ahí, igual que los bosques, igual que los arroyos, los ríos, etc. Entonces, los andinos lo que hacemos es que cuando vamos a alguna montaña, algún nevado o algo por el estilo, como un gesto de reciprocidad y gratitud por permitirnos entrar a su recinto, se le suele dar alguna ofrenda. No necesariamente es coca. Por ejemplo, yo he llevado miel, pero muchas veces y lo que más se acostumbra es dar un paquetito de hojas de coca. Eso es un gesto de gratitud que se suele dar. Esto también se suele usar incluso con los espíritus o los patrones de las minas, que son llamados tíos en Bolivia. Bueno, o sea, el término es tío, porque no sé cuál sea el plural que usan en Aymara, no sé mucho sobre el lingüismo en Bolivia, pero sé más de Perú y Ecuador. El hecho es que sí se les dice tío a los patrones de las minas. Aquí se les puede decir supay. No sé si es que en el Perú también aplique en el quechuismo el mismo término de supay, pero me parece que sí. Bien, lo que es el tabaco es incluso la misma situación que la hoja de coca. Le puedes ofrendar también tabaco a una montaña o a algún bosque o etcétera. Pero también puedes hacer tu mismo consumo del tabaco como una forma ritual o ceremonial y también sirve para limpias. De hecho, yo tengo presentes algunos ejemplos en los que los niños, que son los más vulnerables a la jucha, las malas energías, porque las malas energías buscan en particular a los niños y conectan con ellos porque ellos son más vulnerables. Cuando a un niño le da mal aire, lo que se le dice mal aire, conviene soplarle humo de tabaco y eso hace que se disperse la jucha que intenta rodear al niño. He escuchado algunos ejemplos, entre los cuales me limitaré a comentarles una anécdota que me quedó bastante grabada en la cabeza, y es de una familiar que justo tenía una relación con un amigo en ese instante, y esta familia tenía un hijo. Entonces mi amigo salió del cuarto a la cocina a tomarse un vaso de café, justo era de noche, y al momento de apagar la luz, él vio del otro lado de la ventana a una persona parada. El problema es que esto era en un segundo piso, hacia un lugar que daba a una especie de cuarto de lavado, pero el cuarto de lavado estaba en el primer piso, entonces no había donde estar parado y había una sombra parada. Entonces él se regresó medio paniqueado al cuarto y entonces escuchó al hijo de mi familiar que quería ir a la cocina y se empezó a inquietar para ir a la cocina. Su actitud era extraña, me dijo él. Entonces, un tanto perturbado, lo que él hizo es tomar un tabaco y fumarle, y eso hizo que el niño se calmara y se quedara dormido porque él estaba muy inquieto. Muy bien, tenemos el aguacolia, que es un cactus, también llamado San Pedrito, de los Andes. Hay otro cactus con características sagradas en México,
No recuerdo en este mismo instante. El peyote es. Ajá, sí, 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 me acuerdo, es el peyote. Pero el peyote tiene restricciones para el consumo porque como estamos en una sociedad que impide deliberadamente nuestro desarrollo espiritual, y la verdad es que hay cactus en la región, en el continente de la Via Yala, que nos facilitan la conexión con el uno, entonces se ha estructurado ciertos tabúes y ciertos bloqueos culturales para que no cualquier persona pueda acceder al peyote. Lamentable por la gente que vive en esa región, pero al menos en nuestro caso no se nos ha impuesto estas restricciones para el consumo de aguacolia o el ayahuasca. Al contrario que en México, y me parece que también en Estados Unidos, existen leyes muy rígidas de que solo los aborígenes de una etnia o un conjunto de etnias muy específicas pueden hacer uso y consumo de esos cactus, a diferencia de nosotros que tenemos la apertura y no hay leyes que prohíban que nos inmiscuyamos con la ceremonia de la ayahuasca o de la huacolia. También tenemos lo que es el tejido o el unku. Esto es muy importante porque a nivel en general de la alquimia se comprende que el tejido suele cargar una huella energética, eléctrica de las personas que ocupan el tejido, de tal manera que si una persona estaba muy triste cuando ocupaba una ropa, esa tristeza se queda impregnada en el vestido. Si es que una persona está muy alegre mientras usa una chompa de cuero o por el estilo, entonces esa alegría se queda impregnada. Y solo la misma persona poseedora de la vestimenta puede modificar en la energía, la sincronía energética de esta ropa. Y es muy curioso porque les comentaré que justamente en el páramo he escuchado que tienen por tradición ir a las cuevas con el tejido de las personas para invocar su espíritu a través del tejido. De hecho, esta es la razón por la que en los Andes prehispánicos se quemaba tanto la ropa. No era un acto de vanidad, de arrogancia, más bien era un acto de protección espiritual, porque sabían que la gente podía invocar a sus espíritus a través del unku. De hecho, esto a día de hoy todavía pasa en diferentes ceremonias, ya no tanto en el Ecuador, que considero es una de las regiones de lo que fue en su momento el Tahuantinsuyo, que más ha perdido su conexión con lo divino, lamentablemente. Por eso la intención de este canal es reconstruir esa conexión. En cualquiera de los casos les comentaré brevemente que una de las anécdotas que me comentaron es de una persona que al parecer estaba, o una familia que al parecer estaba siendo atosigada por una bruja. Suena gracioso decirlo, pero esta es la forma de entender las cosas cuando uno tiene la apertura mental. Y es que era una bruja que les estaba haciendo daño desde lo más allá, porque ella ya había muerto. Entonces ellos no entendían por qué les estaba maldiciendo. Entonces ella con su ropa fueron a una mina, o a una cueva mejor dicho, y ahí invocaron al espíritu de la señora. Y es que en las cuevas es el punto de conexión con el Ucupacha, recuerden. Y ahí el espíritu de esta mujer les expresó que ella en efecto les odiaba y que por eso estaba actuando como actuaba. Una anécdota que cuando la escuché me pareció divertido porque me gusta romper ese molde que tenemos, ese esquema de que no debemos hablar sobre estos temas con tal sinceridad porque de alguna manera debemos dudar, debemos mantener la duda, pero la verdad es que la alquimia aplica el método científico, solo que en vez de utilizar instrumentos que miden y definen la materia perceptible por nuestros bajos sentidos, la alquimia estudia el cosmos a partir de la sensibilidad sutil y tiene como principal herramienta de estudio al shunku, al corazón. En fin, tenemos al pututu, que es una caracola que suelen usar los indígenas incluso a día de hoy porque han recobrado muchas de sus ceremonias, si es que alguna vez se perdieron del todo, que no creo, pero suelen ir a las montañas, tocan música con zampoñas, con quena, y hay quienes tocan el pututu, que es una caracola, para llamar a los dioses, o mejor dicho, a los apus de la montaña o de los recintos sagrados a los que van. Tenemos la daga ritual, que esto evidentemente era para sacrificios. Muchas veces las dagas se usaban más es para extirpar el corazón de las personas, pero no necesariamente siempre era el caso. Uno de los sacrificios que hasta ahora sí se habitúa a hacer, porque el sacrificio humano evidentemente sería ilegal, pero uno de los sacrificios que sí se acostumbran a hacer a día de hoy es el sacrificio de llamas. Lo que hacen es, al parecer, degollarles para que se desangren. Eso entre algunas de las formas que se tienen de ofrendas, no es la única evidentemente. También está el talismán, que es algo que uno puede despertar. Por ejemplo, para mí un talismán es un rosario que uno la activa mediante uno va rezando. Hay otros talismanes, de hecho yo al rosario en particular no le tengo tanta afinidad, pero
hay otros talismanes, me parecen más agradables los que son metálicos, porque como son metálicos tienen una capacidad de magnetismo o de ampliar el campo electromagnético de uno mismo. Y la cuestión es que uno les modifica, les despierta. Yo, por ejemplo, tengo un talismán que yo lo usaba en momentos importantes y cuando me sentía bastante bien conmigo mismo, lo vestía siempre estando bastante bien arreglado y en él proyectaba mi aura positiva de motivación, de inspiración y luego se lo di a mi madre para que le proteja porque mi madre lo necesita más de lo que yo mismo y creo que le ha servido bien. Bien, tenemos otro que es instrumentos musicales de preferencia de viento y percusión. Esto es porque esta es una de las formas con las que uno se comunica con los espíritus del viento. Yo mismo lo he vivido, pero en menores dimensiones. Yo no tengo ese nivel de sensibilidad entrenada todavía, pero sí puedo dar fe de que muchas veces he sido abrigado por el viento y el viento ha traído consigo una carga emocional que me ha ayudado a sortear difíciles momentos. Y también cuando he tocado la zampoña, que miren, justamente aquí le tengo, cuando voy y toco la zampoña, a veces siento como el viento me acompaña soplándole también. Es lógico, ¿no? Una persona pensaría, es natural, el viento también sopla las flautas de caña. Sí, lo que es destacable es el hecho que tienen una carga emocional, o al menos así lo he percibido yo. Está el quipu, que es de usanza similar a lo que eran las runas en las culturas nórdicas o celtas, o la lectura de la Biblia, por ejemplo, en la Eucaristía católica. El quipu, evidentemente, es un instrumento que guía la lectura, que guía la manifestación de una ceremonia. Lamentablemente ya no está tan en uso debido a que se desconoce el lenguaje original de los quipus. Si bien en las ceremonias del Perú y de Bolivia sí suelen haber comunidades que usan el quipu, pero es más alegórico, es más simbólico, porque no alcanzan a leerlo, porque no se tiene la traducción de los quipus antiguos y no se ha construido un lenguaje cifrado en quipu avanzado y profundo en tiempos recientes. También tenemos hierbas para ofrenda, que hay diferentes hierbas para ofrenda dependiendo de la localidad y esto es algo que conecta más con el chamanismo local porque el chamanismo es el que tiende a estudiar la flora y fauna local. Tenemos luego mesa de ofrendas que puede ser diferentes cosas. Por ejemplo, hay una mesa de ofrenda que tiene que ver con dar dulcecitos a, a las divinidades para que estos te protejan o te curan en diferentes medidas. Realmente el tipo de ofrenda varía acorde al tipo de favor que se le quiere pedir a un espíritu. Bien, tenemos mesa de ofrendas, está hierba ritual, mesa negra, mesa blanca, huilanca, mulio o concha espondylus, adoración litúrgica y meditación. Muy bien, les voy a explicar poco a poco. La hierba ritual puede ser tanto la hierba que usas para quemar la ofrenda o puede ser en sí la ofrenda. Lo que yo he leído es que esta se usa en particular para la salud y para limpiarse de maleficios. Mesa negra, bueno, sobre la mesa negra justamente tenemos una imagen aquí. Esta es la mesa negra. Esta es la que está compuesta de hierbas en particular. Es decir, hay una forma de dar ofrendas con hierbas que es, por ejemplo, dar coca y otras tantas. Pero hay algunas ofrendas que son un conjunto de hierbas específicas, pero esto ya hablamos de un paquete armado de diferentes plantas que tienen una finalidad específica para una limpia de algún mal espiritual determinado. Porque recordemos que el cuerpo es la proyección del espíritu, entonces no puedes solo pretender sanar al cuerpo físico sin tomar en cuenta el espiritual. Entonces hay algunas veces en las que tenemos algún mal espiritual en particular. Entonces ya son las personas que saben de hierbas en particular los que saben qué fórmula conviene más para curar ese tipo de incomodidad espiritual que tenemos. Muy bien. Pero eso lo vamos a estudiar un poquito más a detalle, a profundidad luego. Bien, tenemos la mesa blanca. La mesa blanca es justamente la que se conforma de dulces. Y luego tenemos lo que es la huilanca, que es una mesa de ofrenda en la que sacrificas a una llama. No estoy seguro si es que también califica como huilanca el feto de las llamas, que también se suele ofrendar fetos de llamas.
pero suelen ser llamas, el sacrificio de llamas. El muliu o concha spondylus, en cambio, es la conchita que se usaba como una forma de comercio primitivo en el Tahuantinsuyo, y es que su valor al parecer proviene de que habían apus. Con apus me refiero a espíritus, ¿no? Es la forma del quichuismo de referirse a los espíritus, es apu. Habían apus que se alimentaban de las conchas spondylus, de hecho, y eso es en sí lo que le dio el valor en un primer momento a la concha spondylus, su origen ritual. Tenemos la adoración litúrgica, que esto ya es como la alabanza misma, es una forma de ofrenda porque tú das tu voz, tú das tu cariño, tu buena voluntad, tu inspiración que sale del corazón. Y está la meditación. La meditación me parece que es una forma de ofrenda porque tú mediante la meditación sacrificas al ego. Esto en una forma gradual. Muy bien. En este punto tenemos lo que es la intervención de Walter o comentarios sobre la huaca del cóndor Matsi. Esto en el páramo ecuatoriano y es de una localidad en la que yo pude convivir un tiempo. Y aquí hice buenos amigos, entre los cuales está Walter, una persona que tiene una familia que conoce de cuestiones chamánicas o místicas de la localidad y que nos puede dar testimonios sobre lo que es la huaca del cóndor Matsi, una de las huacas que considero más destacables del país porque estas montañas en verdad irradian divinidad. Así que en este punto del video haré una pausa para que más bien puedan ver el fragmento del video que tuve con participantes en donde se comunica Walter con el resto del grupo y nos explica lo que sabe sobre el huacanismo en el sector. Imanal y Amashikuna, sean bienvenidos al taller de Cosmovisión Andina. En este taller estudiaremos sobre lo que es el huacanismo como la tradición espiritual de los Andes. En esta ocasión tenemos la oportunidad de que un estimado colega que conocí en el páramo llamado Walter Guanatuño, una persona muy docta en el tema de la espiritualidad andina, pues conoce bastante de las tradiciones y leyendas locales de los páramos ecuatorianos. Le he pedido que nos aporte en una charla sobre lo que es una montaña rocosa en medio del páramo, que tiene, digamos, también este misticismo, esta espiritualidad. Entonces, sin querer extenderme mucho, le agradezco mucho por su aporte y por su presentación al compañero, a mi estimado ñaño Walter Guanatuña. Bienvenido, Walter, y bueno, ahora sí quisiera que un poco primero te dieras una breve presentación de tu nombre y algún otro detalle si consideras, y nos pudieses comentar un poco sobre lo que es el cóndor Matsi, ¿no? Hablándonos del nombre o que sabes sobre el nombre de la huaca o de la montaña, ¿no? Que está aquí en el cóndor Matsi. Ajá. Ya listo, entonces, primeramente buenas tardes, me presento, mi nombre es Walter Guanatuña. Bueno, llegando al tema, en esto del cóndor Matsi, cóndor Matsi llega a ser como la cueva del cóndor, traducido al español. Matsi está en el idioma quichua, que al español traducido se le conoce como cueva, entonces llega a ser la cueva del cóndor. Entonces, esto llega gracias a la leyenda del cóndor andino, ¿no? Se cuenta que Pachacamac, traducido al español como el Dios creador del universo, hace mucho tiempo creó una ave sagrada llamado el cóndor, la cual tenía como función ser el mensajero entre los espíritus y los humanos. También tenía la función de llevar noticias que unían tanto el cielo con la tierra. Tenía muchas funciones, como dar a conocer a los hombres que cultivaban el momento de la cosecha, o cuando va a caer la lluvia, o en muchos de los casos cuando un ser querido va a fallecer, volaba sobre la casa. Entonces era un cóndor mensajero. Entonces ahí llega el cóndor a sentirse solo al ver que no tenía una compañía. Llegando a la leyenda, se sabe que se enamora de una joven pastora que pastoreaba sus ovejas por ahí en los cerros andinos. Entonces se enamora, el cóndor
baja desde los cielos, se viste de hombre, se pone poncho rojo, bufanda blanca, y lo empecé a coquetear, ¿no? Pero así en cierto día logra hacer que la muchacha se suba a sus espaldas y se lo llevó, como se le conoce, al cóndor Matzi, en donde el cóndor descansaba, en donde él dormía. Entonces es ahí donde por cada picotazo que le daba a la chica se iba convirtiendo en cóndor, en su eterna compañera, se puede decir, en otras palabras. Ya, interesante. Yo no sabía que la leyenda, o sea, sabía de la leyenda, ¿no? Pero pensaba que como que donde residían estos espíritus era como en el otro lado del cráter del Quilotoa. Ahí sí me he sorprendido un poco porque no sabía que estaba tan ligado íntimamente a esta leyenda, que es como una leyenda chuta destacable, ¿no? En lo que es el sector del Quilotoa. Por si acaso, para los que no lo ubiquen, porque generalmente cuando se van por aquí se van directo a Quilotoa y no se alcanza a reconocer todas las montañas del lugar, la que está a la profundidad de esta imagen en el sector derecho, ¿no? En la parte derecha de la montaña, lo más lejana, ¿no? No es la que está en primer plano, no es la que está hasta el fondo, ese es el Condormatzi. Ese es el Condormatzi al que hacemos alusión. Eso por una parte. Y otra cuestión, ñaño, que a mí me causa mucha curiosidad sobre esto. Entonces, estamos hablando de que antes, o sea, se narra que había un cóndor que sobrevolaba el sector, pero en realidad no era un cóndor viviente, sino era un espíritu que tenía la forma de un cóndor, ¿verdad? Así es. Ya, interesante. Sí hay relatos de esas características, por lo que pienso que no es tanto una leyenda, sino más bien algo real que no sé cómo haya evolucionado con el tiempo, pero también como existe cierta resiliencia o falta de receptividad a la gente actual, no lo iba a percibir. Pero al menos yo le doy credibilidad. Bueno, bueno, para las personas locales en ese lugar es más que una realidad, que una leyenda. Para los turistas llega a ser una leyenda, pero para los que habitamos ahí sí es más que una realidad, porque conocemos el cóndor, sabemos dónde duerme, sabemos cómo llegar donde duerme el cóndor, conocemos la cueva. Entonces más para nosotros que habitamos ahí no llegaría a ser una leyenda, más bien una realidad. Sí, eso me parece genial, de hecho hermoso, porque mantienen de manera, digamos, bien cuidada lo que es la espiritualidad de la zona. Ahora, bueno, no sabía que había una cueva y la cueva, me imagino que entonces aquí hay dos aspectos, ¿no? Porque yo, digamos, te comento un poco lo que tengo entendido como huacanismo, ¿no? Huacanismo es como que un concepto muy amplio que hace referencia a cosas sagradas, pero digamos, en el caso del Cóndor Matzi le veía como el concepto de ídolo, ¿no? Como una especie de entidad de la naturaleza que se representaba en la montaña, pero como la montaña, digamos, tiene una cruz, y yo he leído que antes los que eran las misiones católicas evangelizadoras normalmente o destruían las huacas, o sea, los ídolos, los recintos sagrados, o bien les convertían a la cristiandad, le alteraban y le ponían una cruz encima. De hecho, lo que generalmente ocurría era esto, más bien como que le ponían una cruz encima y dependiendo la huaca le destruían o hacían diferentes cuestiones. Pero como yo vi que el lugar estaba, bueno, yo siempre se percibí que Sumbawa era como un lugar particularmente más sagrado que otros lugares que conocían en el páramo, o tiene su aire muy notoriamente sagrado. Digo, hay muchas montañas en las que están estas cruces, entonces me quedó un poco la idea. No sé si es que estoy en lo correcto cuando digo esto o no tuvieron nada que ver aquí los católicos, simplemente pusieron la cruz o hay alguna historia ahí al respecto. Sí, de hecho la cruz, en Quichua conocido como la Chacana, fue colocada por los católicos que habitan allá en Sumbawa, pero son italianos que viven allá en Sumbawa. Ujú. Entonces la cruz se llega a poner debido a que en cierta época el cóndor se desapareció, dejó de dar ese mensaje que siempre daba cuando cultivar, cuando llovía o cuando un ser querido iba a fallecer. Entonces, llegando a este punto, los católicos deciden subir la cruz a la montaña para hacer que todas las personas suban a este lugar y le pidan a los cielos para que haga llover, para que no haya sequía, para que den buenos productos. Entonces la cruz tiene esa función debido de que el cóndor desapareció en cierta época. Hoy en día el cóndor nos visita de vez en cuando, de hecho ya regresó, no sabemos a dónde ha ido,
pero sí regresa y ya vuela otra vez el cielo majestuoso de Sumbawa. ¿Tú lo has visto al cóndor? Sí, Oye, genial. Ahora bien, hay una como de separación que a mí me parece importante, pero yo no subestimo en ningún aspecto, ¿no? Para mí hay una separación en la que hay experiencias que se viven lúcidamente en la vida diurna y eso es hermoso, pero también hay otras experiencias que se viven en el sueño, ¿no? Por cierto, saludos a David Verduga, disculpa, no te saludé antes, ñaño, porque como ya habíamos entrado en el tema, mejor profundizamos en el tema. Pero llegaste a tiempo, o sea, más o menos iniciamos a lo que tú llegaste. En cualquier caso estoy grabando el taller y luego se le puede revisar, pero más o menos llegaste cuando lo empezamos. Ahora bien, te decía, no sé si de casualidad también hayas tenido la oportunidad de ver a este cóndor en sueños, en alguna simbología. bueno, más verlo en un sueño sucede en personas que ya han vivido anteriormente a esta generación. Ellos pueden verlo en los sueños o también ellos han tenido la oportunidad de verlo más de cerca. Yo le he tenido la oportunidad de verlo, pero así ya volando alto. No he tenido la oportunidad de verlo de muy de cerca como lo han hecho mis abuelos, mis padres. Ya veo. ¿Qué te iba a comentar? El nombre que se le, o sea, porque una cosa es como el recinto, ¿no? Donde reside este espíritu, pero otra cosa es el nombre mismo del espíritu. No sé si es que el nombre del espíritu también sea Condormatzi o ese tiene otro nombre. No sé si conoces algún detalle sobre eso. El cóndor Matzi se da gracias a que el cóndor dormía en ese lugar, por eso se le conoce como cóndor Matzi, traducido, como le mencionaba antes, al español como la cueva del cóndor. Ya veo, ñaño. Y cuando, digamos, yo me quedo un poco con la incógnita de que si es que no sé si es que vayan ahí a hacer alguna ceremonia o algo ceremonial de vez en cuando, alguna suerte de peregrinaje, porque a mí me dio la impresión de que cuando pasamos por ahí, o sea, era como un lugar un poco reservado para, no sé, alguna tradición o alguna expresión sagrada hacia el lugar, pero tuve esa impresión o no lo sé con certeza, ¿no? Más que nada, quisiera Sí, saber si es que le dicen algo en quichua o algo por el estilo. es para realizar ritos sagrados, así como para manifestar a la madre naturaleza que haga llover cuando hay sequíos. Ya veo, ñaño. Ahora, otra cuestión que a mí me daba bastante curiosidad. También recuerdo que cuando estuvimos por ahí me llevaste a un manantial de agua mineral, ¿no? Y me quedé un poco con la idea de que ese también es como un recinto sagrado. No sé si es que conozcas algo en particular sobre el lugar, porque, o sea, en leyendas andinas se dice que hay arroyos incluso que tienen la facultad de expresarse, ¿no? Pero no es que todos puedan escucharlo, ciertamente. Pero hay gente que sí. Y hay arroyos que pueden, no sé, manifestarse. Entonces tuve un poco la impresión de que ese arroyo quizá tiene un poco ese aire. No sé si conozcas un poco de ese arroyo. Me imagino que sí, te acuerdas a cuál me refiero. Sí, de hecho eso está ubicado por Michacala, es ya en otra comunidad. Sí, de hecho el manantial ese viene de un niño sagrado, así como se le conoce a otros tantos, se puede decir en otras palabras, así como la Virgen del Quinche o la Virgen del Cisne. A este niño se le conoce como el niño Manuelito, sagrado niño Manuelito. Entonces, este niño hace milagros. Esa agua manantial nace desde los pies de este niño, desde la montaña de arriba, llegando hacia el río que nace ahí. Y si tú vas con toda la fe, este niño te puede hacer milagros. De hecho, esa agua lo llevan muchas personas, lo llevan los turistas, lo llevan personas de otras localidades para bañar con esta o también ser ingerida, porque es un agua sagrada. Ujú. Claro, yo le encuentro como algo parecido al agua santificada, pero incluso un poco más chévere, ¿no? A su manera. De hecho, me parece que es un lugar interesante, por ejemplo, si, si yo fuese a bautizar a un hijo, vería si es que hubiese chance de bautizarle en ese manantial que estaba Pepa. Pero chévere, no sabía ese del niño Manuelito. Entonces, o sea, la montaña dices que viene, o sea, el arroyo sale de una montaña llamada Niño Manuelito.
así es. Ah, ya, ya. Y al arroyo también le dan un poco ese mismo nombre, tengo entendido. Claro, y cada 3 de enero le hacen una pequeña fiesta en honor al niño Manuelito. Ya, chévere. Ñaño, yo tengo también una pregunta que me parece súper importante, es sobre el acercamiento a estas montañas, a estos recintos. Yo personalmente le tengo un cariño y un afecto enorme y también por eso como procuro como que... Yo de hecho no conversaría mucho de estos temas con cualquier persona, solo con gente que como que me da la impresión, la confianza de que sí son respetuosos y delicados con la naturaleza. Pero aún con todo, o sea, ya después de vivir ciertas experiencias y también conocer otras personas, siempre me llevo a esta lógica de que si es que uno no es, digamos, respetuoso y también pide el permiso a las montañas para entrar a sus recintos, etcétera, es como que no eres bien recibido necesariamente, o al menos está haciendo algo irrespetuoso. Entonces yo quisiera saber, o sea, si es que hubiera algún consejo que nos pudieses dar para ingresar de una manera realmente respetuosa a este recinto, como que armoniosa, e incluso no sé si es que haya alguna detalle con la comunidad. Me imagino que no, pero por si acaso no, porque a veces también hay comunidades que son un poco recelosas y así. Claro. Bueno, las montañas cercanas a donde viven las personas de las localidades, se puede decir que no son tan bravas, se puede decir, ¿no? Pero las montañas que ya están alejadas de las personas, de las localidades, de hecho sí, se debe pedir como permiso para que las montañas no los rechace a ustedes o no los haga nublar, no los haga caer una lluvia, porque las montañas reaccionan así con personas que no entran con ese respeto que se merecen las montañas o con personas que no son de la localidad. Es por eso que en muchos de los casos se le conoce como pedir permiso a la montaña para poder pasar. Ya, chévere. Ahora, otra cuestión. No sé si es que tú conozcas alguna ceremonia local de Sumbawa. En general, no necesariamente referente al Condormatzi, pero alguna ceremonia bastante más única de la gente que pudieses conversarnos. Más que nada porque ahora que recuerdo, sabes, no sé si tú le conociste o te llevabas mucho con ¿cómo se llamaba este man? Jefferson antes, que era como él era compañero, pero era compañero de curso, ¿no? De la residencia, ¿no? En la que estábamos, entonces no sé si tú le cachas. Pero este man vivía como por el campamento, por donde paran los buses, ¿no? Que van vía la manada, así. Y él me comentaba que, o sea, su familia ha tenido como la costumbre, y parece que su familia también sabe un poquito de temas así, medias ancestrales, pero más su familia, no él, entonces no me conversó mucho, pero me dice que en su familia sus abuelos han tenido el hábito de ir tipo, por ejemplo, a quebradas y recoger piedritas, unas piedritas medias bonitas que suelen guardar, y he leído que es como una hábito también andino, ¿no? Como que hay algunas personas que como coleccionan algunas piedras que son tipo sanadoras o así. No solo eso, sino que incluso también hay algunas piedras que se dicen eran rezagos de tipo estatuillas de piedra de espíritus, ¿no? Estatuillas tipo huaca igual de ídolos que eran destruidas antaño por los católicos, etcétera, o diferentes circunstancias, porque habría mil y un circunstancias alrededor. Pero bueno, que recuerdo que cuando nos fuimos de paseo justo a las montañas, incluso algunos de los que nos acompañaban encontraron una piedrita que tenía forma de oreja y se medio asustaron y así. Entonces me llama mucho la atención de este tema de las piedras y me llamó o sea, yo sabía que en Perú, en Bolivia sí hacían esto de buscar piedritas así en las quebradas, pero no sé si tú hayas escuchado esto también en por Zumbagua o algo por el estilo, o bueno, como te decía, alguna ceremonia que pudieses comentarnos, de casualidad. Claro, bueno, más que nada acá en Sumbawa eso se le hace como brujería, se le conoce, ¿no? A las personas que se les hace mal se les hace trabajar piedras en formas de estatuillas, hacer alguna forma de animales o la parte de algún cuerpo humano y botarlo a la lejanía del cerro, de cualquier quebrada. Eh, Eso. Y también se le conoce como que si alguna vez encuentras esto, en muchos de los casos, eh, pedir interiormente dentro de ti que no te haga daño y que te siga pasar, que te vaya bien, más no bien recogerlo como se hizo en este caso,
Mm, Como tú sabes, tuvimos esa experiencia de que casi lo perdimos porque se puso malito. mm. Sí, les comento un poco a los compañeros que están aquí presentes de forma resumida una aventura que tuve con Walter. Fue justo como una aventura que a mí como fue como salirme de la realidad y entrar en un sueño, porque de alguna manera es lo que yo siempre quise experimentar y esta fue la experiencia más intensa que tuve sobre esto y es que nos metimos bien hondo en las montañas y bueno, hubo un par de cuestiones, elementos que topábamos, cosas chéveres, pero digamos que entre las cosas que nos ocurrió, uno de los que estaban participando en la excursión se encontró con una piedrita en forma de oreja y se la guardó. Otro creo que se encontró, no me acuerdo si es que era un dólar o un sucre, pero una moneda en pleno páramo y luego se empezaron a asustar. Uno dice que vio en un arroyo una mujer vestida de verde, de chelina verde, y bueno, ahí me comentaron que ha sido este el color que representa el Ucupacha, yo no lo sabía, o al tipo Supa, y yo no lo sabía en la localidad. Ahí bueno, nos tipo asustamos, digamos que yo no soy muy despierto en esta sensibilidad, entonces los que nos acompañaban y Walter que hacía de guía justamente, él notó que algo no estaba bien, que nos estaban siguiendo unos espíritus y justo estando por acampar en una iglesia que está en pleno páramo, pero esa es una iglesia para retiros me parece, porque no hay carreteros, no hay senderos, o sea, es pasar por la montaña y ya bien profunda en la montaña, ahí está el templo. El hecho es que aquí, bueno, cayendo la noche percibieron nuestros espíritus y nos regresamos rápido a la comunidad, o sea, no pudimos pasar la noche ahí, que era la intención. Por cierto, estoy en lo correcto, ¿verdad? En que el color verde representa al Ucupacha. Sí, estás en lo correcto. Chévere, sí, 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 me acuerdo. No sé si tú conozcas la simbología, otras simbologías referente a los colores en la cultura andina. Bueno, acá en Sumbawa más se le conoce en el color verde, representado como que un espíritu maligno viene a apoderarse de ti o que algún demonio estás aproximándose hacia un grupo que se encuentran caminando por ahí, que se los quiere llevar o que se los quiere ahuyentar más dentro de las montañas para así hacerlos perder de camino y que nunca más regresen. El Mm, color verde es el significado allá en Zimbabue. interesante, loco. Me llama la atención porque ha sido también la misma representación en otras culturas. Creo que Juan tenía una pregunta. No, sí, te iba a preguntar qué era Ocupacha, pero creo que Walter ya dijo que es un tipo de mal espíritu. Claro. Sí, Sí. Ah. Sí, Otra pregunta entonces. ¿Hay algún tipo de protección contra este tipo de espíritus? Tal vez usar un color o algún tipo de, no sé, collar, no sé. sí, de hecho existen formas. La primera y lo que se usa muy comúnmente es gritar como si algo malo ya estuviera pasando, como si estuvieras delirando, gritar a lo loco, gritar cualquier cosa, hacer que espantarle tú antes de que el mal espíritu te asuste a ti. Esa es una. La otra es cargar el trago aguardiente, como se conoce, tomar ese y soplar al aire en diferentes direcciones. Ya. interesante. ¿Y algún color tal vez para protegerse? ¿O solo se sabe que el espíritu tiene color verde? Pero El tú no puedes usar por decir algún color rojo, como dicen a veces. Las pulseras rojas, no sé. No, el color verde es ya representado para los malos espíritus. No importa si tú vayas con cualquier color, eso no diferencia nada. Lo que a ti te protege es eso, gritar como loco o tomar el aguardiente y soplar en diferentes direcciones para ahuyentarlos. Claro, sí he escuchado eso, porque también viviendo en el campo en otros lugares, más bien en Tungurahua, veía que hacían eso, ¿no? Tenía un vecino medio borrachito que, o sea, yo creo que es como más a los que están metidos en vicios, un poco en malos actos, malos pensamientos, no necesariamente es así siempre, ¿no? Pero yo he cachado que es como cuando la gente está un poco en malos pensamientos, malos pasos, especialmente viciosos que le saben, como que se le sabe cargar el diablo. Yo recuerdo que el vecino que tenía era bien borracho, entonces él le sabía seguir y el man para, bueno, él o la vecina, más la vecina, que cuando el man llegaba le veía medio así, medio oído, como que le hubiera seguido algo, la vecina sabía insultarle, gritarle y eso sí le ayudaba.
Una cosa curiosa. Ahora, algo que también, o sea, recuerdo es que estando contigo usábamos, por ejemplo, palo santo, ¿no? Entonces, sí hay algunas cositas que se usan ahí, ¿no? Por ejemplo, bueno, cada cultura tiene, sí tiene sus cosas, ¿no? Hierbas diferentes. A mí me gusta un poco el tema que decían que antes era la coca. Yo personalmente sí siento cierto interés, cierto agrado por la coca, pero obvio, la hierba, o sea, ya otras cosas no. Pero la coca, la que es hierba, sí le veo chévere. Pero bueno. O sea, no recuerdo haber visto que consumieran su huevo, ahora no sé. Pero sí veía que como que hacían uso de ciertas flores o ciertas plantas. No sé si nos puedas comentar un poco sobre eso. Claro. Lo que generalmente se usa allá es las conocidas las plantas de Chupiragua, nativas de allá de los páramos andinos. Se les utiliza eso, hacerlos quemar y usar ese humo como para darte protección a ti mismo y a todos los que te están siguiendo. Y otro de lo que mencionaba, sí, también el palo santo sirve para eso. Ahumarlos, también ahumar todo a ti, todo el cuerpo para que te sirva como un amuleto para ti también. Se sirve de esas formas de uso para que te salga bien sobre todo. Y antes de usar todos estos métodos, también, como digo, lo principal es pedir permiso a la Pachamama para poder continuar. Ya. En ese sentido me gustaría pedirte más que nada, si tienes el tiempito luego, no ahorita, sino luego, que como que me puedas acolitar escribiendo algún verso en quichua. Porque yo procuro aprender quichua un poco también, porque me parece que, o sea, lo que leo es que la mayoría de estos espíritus más hablan quichua y hacia el sur es el quechua y aymara, así, o sea, no es como que nunca hubo esa conexión tanto como con los espíritus para que se expresasen en español, es más como lenguas ancestrales o locales. Entonces sí quisiera como entrar es más bien hablando quichua. Entonces aunque conozco un poquito, no conozco, digamos, para traducir todo un verso de manera que sepa que está bien traducido. Entonces si pudieses acolitarme luego con eso, sí te lo agradecería fuñaño. Y bueno, también tengo una curiosidad, o sea, bueno, me comentaste que sí conociste la cueva, pero ¿hay algún detalle medio interesante sobre la cueva del Cóndor Matsi? O cómo es más o menos el aire, no sé. Porque cuando he ido a estas montañas son, no sé, tienen un aire interesante. Sí, de hecho, el aire por ahí es muy alto, es como en la costa, te da fatiga, te va a dar un poco de altura, pero es normal, el aire es fresco, el aire es puro. Sí se demora en subir a la cueva, pero existe un camino para llegar directamente a la cueva. Son hechos por los nativos de ahí. Ah, ya, pero esos no son como un sendero que conozca la gente, que pueda encontrarse la gente externa al lugar, o sea, es más como para los nativos, es un poco, digamos, no sé si oculto, o es como por otra parte. No es oculto, sí, sí es a la vista de Ah, todos. ya, pero sí ha construido por los locales allá. Bueno, me llama la atención saber eso. Bueno, bueno, un poco como para curiosidad general, no sé si es que nos puedas comentar algo más de los espíritus que hay o sobre la espiritualidad que hay en el entorno de Sumbawa. Eso en torno a lo que se conoce tanto al agua manantial que sale del otro lado del cóndor Matsi y del cóndor solitario andino y también del cóndor Matsi, ¿no? Eh, Generalmente se le conoce al cóndor, la leyenda, le conocen la mayoría al cóndor, pero nadie llega a conocer el cóndor Matsi, donde dormía, Ujú. donde habitaba. Pero esto, como te digo, se lo conocen solo los nativos de allá. Claro, claro. Creo que Juan tenía una pregunta también. Y una preguntita, ¿qué comunidad es? ¿Cómo se llama? La comunidad que conoce del Cóndor Matsi y que mantiene la leyenda. Eh, bueno, la leyenda se mantiene lo que se llama en la laguna del Quilotoa, ubicado en Sumbawa, provincia de Cotopaxi. Mm, Y el Cóndor Matsi está ubicado en la misma parroquia Sumbawa, pero en la comunidad de Talata. mm. Y perdón, una pregunta, ¿y alguien ha conversado tal vez con este espíritu directamente? ¿Le ha podido hacer preguntas o no?
de que esté vivo ahora me refiero. Claro, eso sabía manifestar anteriormente, a lo que decir, anteriormente nuestros abuelitos, nuestros antepasados, ellos sí se comunicaban, tenían métodos, sabían cómo dirigirse. Hoy en día se ha perdido eso. Ya los de esta generación conocen la leyenda, pero ya no saben cómo llegar a comunicarse espiritualmente. Ya. Porque, bueno, entiendo que estos espíritus también pueden, como usted dice, ser guías. O sea, pueden ayudarle a uno en cosas, ¿no? Pero sin embargo, si es que no se uno comunica, o sea, uno no se comunica, entonces es como que tal vez hasta el espíritu pierde fuerza, no sé. Entonces, no sé si es que nosotros vamos a ir y podremos todavía sentir el espíritu o comunicarnos de alguna manera, porque, bueno, pienso que Gabriel quiere hablar alguna frase en quichua para ver si nos ayuda o nos responde. O sea, más que nada lo hacemos como por conocer, ¿no? Más que por pedir favores, bueno, puede ser pedir favores, pero más conocer, ¿no? O sea, si es que vamos, digamos, ¿qué debemos esperar respecto a, digamos, el comportamiento de este espíritu? Digamos que vamos respetuosamente, pero, o sea, ¿qué maneras deberíamos usar? Más que nada, sí. O sea, ¿qué esperaríamos de esa manera? Claro, no, sobre todo sería no ir con esas intenciones de dañar alguna cosa nativa de ahí, yo que sé, arrancar algún pajonal o arrancar alguna flor, lanzar una piedra, nada de eso, porque se les puede ahuyentar, se les nubla todo, se les tapa, ya no hay una forma de ver la naturaleza con claridad. Pero de ahí, digamos, solo podemos llegar, es una cueva, dicen, ¿no es cierto? ¿Hay como entrar en la cueva? Claro, sí vale entrar. ¿Hay como dormir en la cueva? No sé. Ahí sí desconozco, la verdad, jamás me he quedado a dormir ahí. Ok, ya, pero ¿ha habido alguien tal vez que va a dormir ahí? ¿O no? Tal vez en la antigüedad hemos dormido ahí, pero al otro lado, no justamente en la cueva, al otro lado. Ya, pero entonces lo posible es que tal vez todavía habiten espíritus ahí, ¿verdad? O sea, como les ha pasado antes, una experiencia que les han seguido. Claro, bueno, una es esa y la otra puede ser que en la noche el mismo cóndor puede ser que llegue a descansar ahí. Ya. Bueno, Es un cóndor. Y tal vez en Quichua, perdón, una cosita más. ¿En Quichua el nombre es cóndor mismo? Sí. Ya, ok. Cóndor es el nombre del ave. O sea, sí. Claro. O sea, no se diferencia mucho. En español cóndor, en quichua kuntur, o sea, va por ahí. Kuntur, ya. ¿Y desde cuándo conocen esta que existe? O sea, ¿qué tan antiguo saben que es? El cóndor matzi. Ajá. El cóndor matzi viene desde que el cóndor llegó a habitar ahí. Es muy antiguo, bastante antiguo. Ok. Muchas gracias. sí, yo aprovecho para comentarte. Bueno, mi perspectiva de ir ahí es en realidad como... bueno, mi perspectiva sincera, es como conocer más. O sea, en principio es eso, es conocer más, ¿no? Es realmente conocer más y conectar más. Y conectar es como ser recíproco. O sea, mi perspectiva es... Incluso queremos llevar alguna mesa de ofrenda, algo como tipo ofrenda, ¿no? Sí queremos llevar una ofrendita en realidad. Conectar un poco más. Pero como una curiosidad les comento algo que no me había dado cuenta sino hasta más o menos una semana. Porque, bueno, yo lo tengo muy presente este lugar porque es mágico, pero hay algo que yo recordé y no lo tenía tan en cuenta. Es que un lugar recurrente en mis sueños al que voy de manera referencial o ya muy literal es el Cóndor Matzi. O sea, de hecho ahora que, o sea, cuando lo recordaba me di cuenta que en realidad yo hasta tengo anotado algunos cuantos sueños y no pocos. O sea, es como que el lugar al que hay dos lugares muy recurrentes presentes en mis sueños. Uno es la alegoría de mi casa, por decir. O sea, y en realidad son varias porque como he vivido en varias partes es como que sueño en diferentes casas en las que yo he vivido. Pero a veces, o sea, y como les digo, o sea, no son pocas veces,
tengo sueños en los que yo voy justamente al paso que está por el Condormatzi, y he tenido sueños en los que hay una estatua, o creo que hay un sueño que tuve hace mucho mucho tiempo, o sea, si fue hace un buen tiempo, en el que incluso me dio la impresión de ver un dragón ahí. Claro, todo esto de como un mensaje onírico, ¿no? Pero hay quienes dicen que todo aquello que uno recibe en los sueños es como un mensaje del subconsciente importante a tomar en cuenta. Entonces, yo tengo la impresión de que quizá desde que conocí el lugar es como que sí, tengo una atracción o una especie de interés subconsciente para conocer más y conectar más con ese lugar. Y por eso pienso que podría ocurrir algo bastante más llamativo ahí. Mi idea es que si es que se presentase la oportunidad y viésemos plausible incluso hacer digamos, pedirle o solicitarle a la huaca del lugar que nos ayude como un oráculo, o sea, como una especie de profeta, que hay huacas que tienen esas facultades. Pero bueno, mi idea es más como ir y conocer. De ahí lo que ocurra ya es solo como algo que solo el tiempo dirá que pueda pasar. Pero sí tengo la impresión de que es un lugar bastante particular en lo que conozco del Ecuador. Que el Ecuador profundo es bastante místico y mantiene bastante estas reliquias ancestrales, porque los espíritus que tenemos son como reliquias que tengo entendido, no, según algunos comentan, algunos sugieren, como hemos entrado en una nueva era solar, hoy están regresando espíritus que antes se habían ido o se habían debilitado y hoy están volviendo con fuerza. Entonces, bueno, a largo plazo yo sí personalmente quisiera un poco promover la reinserción de tradiciones antiguas, pero no como algo anticatólico, sino más bien simple y llanamente unificando incluso, y cuando hayan cosas que simplemente son dispares, manteniéndolo como una tradición local. Pero o sea, mi visión es esa, es reforzar, porque algo que a mí no me gusta en la actualidad es cuando la gente se va a las montañas y no tiene, digamos, esa delicadeza. O sea, ocasionalmente cuando voy a las montañas procuro llevarle ofrendas o algo, porque me parece que hemos olvidado que estamos compartiendo con un ente, con un ser real del lugar. Entonces es algo súper importante a tomar en cuenta. Bueno, una última preguntita, creo que no tengo, al menos yo no tengo otra pregunta más, pero sí tengo la curiosidad de, no sé si sepas si es que hay algo tipo así, algún recinto o algún lugar medio ancestral del otro lado del cráter del Quilotoa. No, solo en el Quilotoa puedes encontrar esa referencia. Alrededor del cráter no existe nada más. Ah, ya, tú sí te has dado la vuelta al cráter. Claro, me he dado vuelta hasta por cada comunidad. Ya, bueno, Juan tiene una pregunta. Sí, sí, una pregunta más. ¿Podríamos ver en un solo día tanto el Cóndor Maxi como el agua que dice sagrada? ¿O es mucho más tiempo? ¿Y cuánto tiempo demora llegar, digamos, desde Sumbawa tal vez hasta el Cóndor Maxi? Sí se puede, pero si es que se madruga, se puede decir, ¿no? ¿Y qué tan lejos está o sea, desde dónde se parte para llegar al Cóndor Maxi? Esa es la pregunta también. Desde Sumbawa se sale. Incluso se puede llegar en camionetas hasta cierto lugar, de ahí la caminada tiene como 1 a 2 horas, dependiendo de la condición física que tengan los que se vayan a ir. Ya. ¿Y es muy frío tal vez ahí arriba? Hay que estar muy arropado tal vez. No muy frío, no tanto. Es muy frío. Ya. ¿Y permiten acampar ahí tal vez? ¿Por esos lugares? Sí se puede, pero no enfrente de la cueva, al otro lado. Ah, ya, en la cascada. Sí. Ya. Y el agua de la cascada uno puede tomársela también, ¿no es cierto? Sí, sí se puede tomar. Llevar un vaso desechable se puede tomar en el mismo lugar. Ya, ok, listo. Muchas gracias. Ya, David tiene una pregunta también. Sí, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se Sí, escucha. sí lo escuchamos. Claro. Un gusto, Walter, ¿cómo está? Buenas tardes. Una pregunta. Tal vez durante el camino o ya en la huaca y los antiguos, ¿no? Hacían algunos rituales utilizando plantas sagradas para tal vez conectarse mejor con la huaca o poder sentir mejor. ¿Utilizan plantas sagradas? No sé si me podría repetir, no se escucha muy bien. Está muy bajito el volumen.
vez, y con los audífonos. Es como que se corta. ¿Sí? Se está cortando, no sé si mejor puedes escribir la pregunta porque sí siento que se está cortando. Sí, o sea, yo lo que le entendí es que preguntaba si se hace algún tipo de planta sagrada para poder conectarse con la huaca, pero mejor digamos que escriba, que escriba mejor. Ah, sí, pero bueno, lo que escribes sí me gustaría saber si tú tienes algo que comentarnos sobre plantas sagradas, Walter, no sé si conozcas o hayas probado. El Chukirawa, incluso le pueden traer, no importa si este se llega a secar, el Chukirawa sirve de protección para que no les entre mal a ustedes o no se enfermen de algo grave. El Chukirawa sirve como amuleto. Ya, como amuleto. Bueno, no sé si es que David está escribiendo un mensaje o alzó la mano de nuevo para preguntar ahora sí con el micrófono, no conozco. Eh, Intuyo que ha de estar escribiendo ahorita. Pero bueno, interesante lo que me dices. O sea, pero a ver, me quedo un poco con la impresión de, a ver, para hacer una fogata, por ejemplo, del otro lado de la montaña, que me parece bien porque, o sea, parece que es un lugar un poco más agradable. Pero claro, obvio, sí tendríamos que nosotros llevar los insumos para la fogata, porque por ahí no hay leños. Pero parece que David tiene problemas con la conexión. Bueno, ya se debe estar conectando. Pero en lo que respecta a la cueva, propiamente a la cueva, o sea, intuyo que no hay problema ahí en que durmamos, pero solo dormir, ¿no? O sea, no es lo mismo dormir y llevar una fogata. Este le decía que en la cueva donde duerme el cóndor no se podría, porque nunca se sabe si el cóndor en la noche llega a descansar ahí. Podrías descansar, no sé si te acuerdas, en el lugar donde Sí, sí. dormimos, hicimos la comida. Ajá. Ahí podrían descansar porque ese es al otro lado de la montaña. Claro, claro, ya te cacho un poco para no ser irrespetuoso más que nada con el cóndor. Claro. Claro, sí está bien lo que me dices. Sí, por ejemplo, eso es una información importante, ñaño. Ya, bueno, yo por mi parte no tengo ninguna pregunta más. No sé si es que Juan o, bueno, no sé si es que David se vaya a incluir. Pero yo lo que entendí la pregunta de David, o sea, para resumirla, es más bien sobre las plantas sagradas. Pero es más porque nosotros como que tenemos la lógica de ver si es que probamos ahí San Pedrito. Aunque yo le estoy tomando un poco ciertas dudas a eso, o sea, de pegarnos ahí directamente, pero no sé, quiero pensarlo bien, más que nada porque son como plantas que, o sea, más que nada como son sanadoras, pero también es como que te llevan al baño, entonces es la parte que a mí me preocupa un poco. Pero de ahí, bueno, si quisiera analizarlo un poco más a profundidad. Eso en cualquier caso. Bueno, Walter, te agradezco mucho el aporte que nos has dado. Listo, continuamos. Ahora bien, sobre lo que son los ritos huacanistas y las celebraciones anuales, aquí tengo un esquema, está en quichua, en el que plantea las diferentes festividades acorde a las coordenadas del año. No sé si se pueden dar cuenta que entre las intersecciones que hay entre las líneas hay unos círculos celestes. Estos círculos determinan diferentes puntos límites del año que van determinando si es que hay el Inti Raimi, por ejemplo, aquí, o el Capac Raimi, aquí, en esta época. Hace alusión a un conjunto de simbolismos, porque la chacana es no solamente una estructura calendárica, sino también una estructura simbólica que hace alusión a diferentes elementos de la naturaleza, como puede ser Yaku, evidentemente. También hace alusión a la alineación con la luna, como es Mamaquilia, etcétera. Tiene un grado de profundidad que prefiero abstenerme de explicar en esta ocasión porque sería muy prolongado. De hecho, tengo en mente en el futuro hacer un taller en el que explica a profundidad la naturaleza de la chacana y las diferentes festividades que se dan en el año. Por esta ocasión me he limitado a darles este concepto que, por si acaso, está al revésado la interpretación que el norte, el sur, este y oeste, etcétera. Y esto es porque desde la percepción del Centro de Estudiandinos CISA Alfaria, nosotros percibimos al sur como el elemento que está arriba y el norte abajo. Igualmente percibimos que el este está en el lado izquierdo
y el oeste en el lado derecho. Y esto es justamente por lo que les había comentado cuando les presenté la lámina del mapa mundi desde la perspectiva del Centro de Estudio Andina Sisa Alfaria, que alrevesaba ciertas coordenadas, pero no es que estaba mal planteado, sino que era una reconcepción de cómo entendemos al mapa mundial. Bien, aquí tenemos lo que es la descripción de la consulta auricular, una persona que va con lo que parece ser una alpaca o una llama para sacrificarla al ídolo, que muchas veces las huacas eran ídolos de piedra con cierta figuración humana. También está el peregrinaje y reconocimiento. Por ejemplo, aquí en el Ecuador hay peregrinajes reconocidos como el peregrinaje a la Virgen de Agua Santa o el peregrinaje por la Virgen del Quinche. Eso entre otros. Hay otros que son más locales, pero esos son como los que considero más destacados. Tenemos la ceremonia de alianza. Depende de la huaca el término de la alianza. Es realmente como hacer un pacto o un contrato. Mera gratitud. Aquí tenemos un conjunto de personas tocando música, sirviendo puro, o puede ser también, ¿cómo se le dice esto? Chicha, con diferentes plantas en un viaje a la naturaleza en el que se le rinde homenaje mediante el arte, la reunión familiar, la música, etcétera. Tenemos la limpia, que es lo que se puede ver normalmente en los mercaditos cuando les dan ahí. Yo también he tenido limpias. Es bastante chévere y yo creo que sí sirve, sí te deja una vibra bastante más refrescante. Pero evidentemente si es que uno está viviendo un momento muy denso, si es que uno carga con mucha jucha, que es mala vibra, pues entonces se recomienda más que asistan a una ceremonia de ayahuasca, que es mucho más fructífera. También tenemos lo que es la adoración litúrgica. Esto, los que pertenecemos a la Iglesia Católica, entendemos un nivel de profundidad, y es que mediante la alabanza, la inspiración y la sincronización armónica que genera la voz de las personas cantando y orando, esto transmuta energéticamente al vino y a la hostia y hace de estos el pan y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Está la templanza de la mente, en el que vemos a una persona en una posición yogica sería el tema, yogica, una posición yogica, procurando apaciguar la mente y en el proceso sacrificar al ego para poder trascender a la unión con el todo. Tenemos la ceremonia de San Pedro o Aguacolia, que por ejemplo, esta imagen es de la Suay, una provincia de la administración andina del Ecuador, y su origen viene de los incas, porque cuando los incas conquistaban pueblos tenían el sistema de Mitimaes, en el que para no tener que practicar un genocidio étnico y someter más fácil a los pueblos, lo que hacían era que les llevaban a miembros de la familia solar, a incas, para que fueran regentes locales, y a una parte de los pobladores se les hacía viajar a través del imperio a regiones más inhóspitas o poco colonizadas, para que ahí se acentuaran con otros miembros de la familia solar, a otros incas, y estos incas llevaban consigo las tradiciones del imperio, y con los pobladores ahora ya asimilados practicaban las nuevas artes místicas, entre las cuales de hecho está esta simbolización de los 4 planos cardenales que representan el golpe de los 4 vientos, el que viene del norte, del este, del oeste y del sur. Y esto a nivel alquímico se proyecta en muchas referencias, en muchas láminas, incluso lo puedes ver en una de las novelas gráficas o manga más vendido de la historia. De hecho, es la novela gráfica con mayor ejemplares vendidos de la historia a día de hoy, que es la obra de One Piece del mangaka Oda. Y si es que uno estudia el mapa que plantea One Piece, está desarrollado de tal manera en la que hay un punto en el que pueden converger el viento de las 4 áreas terráqueas del planeta de One Piece, que es el West Blue, el East Blue, el South Blue, el North Blue, etc. Y si bien todavía no se ha llegado a ese punto, parece hacer una alusión bastante clara sobre que de ahí provendrán los vientos que ayudan a cambiar y transmutar el alma. El trance de la danza que les mencioné, este es para traer a entidades, para invocar a entidades. Por ejemplo, donde más se ve a día de hoy como que una de las sociedades más características con esto justamente es la sociedad judaica,
pero aquí también teníamos un gran estudio sobre la invocación espiritual a través de la danza. Yo no he estudiado tanto la danza andina porque no me he encontrado tanta documentación del tema. Aquí era más como sí baile, pero acompañado del toque de la zampoña, de la quena y de otros instrumentos. Pero donde sí veo que tenía una característica más chamánica, como lo podemos imaginar, más como, no lo sé, como te lo imaginarías con el término tribal, es en la región mesoamericana, donde para invocar a sus deidades, a sus apus, tenían prolongados espacios de baile alrededor del fuego. Aquí están los elementos huacanistas que le mencionaba. Está la coca, el tabaco, el aguacolea, la ayahuasca. Y la ayahuasca me llama la atención que sea como una enredadera, así que no sé, o sea, me recuerda un poco al caduceo, porque es como las dos serpientes que están enredadas en sí, dibujando el caduceo. No sé si me doy a entender. Por cierto, algo interesante que tiene el continente de la Abya Yala, la tierra de sangre vital en la que habitamos, es que de aquí son aborígenes los cactus en general, y los cactus parecen tener cierta conexión con la divinidad por naturaleza en términos generales, si bien no todos tienen el mismo nivel de profundidad. Aquí tenemos lo que es el tejido o unku, que era prehispánico. Habían diseños muy interesantes, muy elegantes, que incluso a veces se tejían con el pelo de los colibríes. Imagínense ese nivel de técnica que tenían. Ahí vemos a una persona con un pututu invocando a los espíritus locales. Tenemos una daga ritual o tumi, una representación de un talismán, los instrumentos musicales de referencia de viento y percusión. Sí, en efecto también se usaba bastante lo que es el tambor, tambores con sus propias características locales. Aquí está el quipu, que es lo que se acostumbraba a leer, y esto está documentado por los cronistas, en el Inti Raymi en particular, que hablaban de que el Inti Raymi era como el momento de mayor ceremonia de parte de los incas. Disculpen. Y eso es muy llamativo porque había incluso españoles que destacaban que los locales tenían más sentido de respeto y pleitesía a su perspectiva teológica que los propios católicos. La envidiaban a veces, porque al menos se dice que el Inti Raymi original era una ceremonia que la practicaban todos los pobladores desde el amanecer hasta el anochecer. Era algo que duraba todo el día, y todo el día era ceremonial, era ritual. Bien, de ahí sí tenemos lo que son las ofrendas. Entonces, sobre lo que son las ofrendas, yo les quiero leer. Sobre la mesa negra, es una comida ritual compuesta de ciertas resinas, hierbas silvestres. Esto también es una diferencia, que tiene resinas, no solo hierbas silvestres, y semillas, propias del altiplano y los valles andinos. Su acción se concentra en la acción recíproca de reversión de maldiciones, maleficios y mala fortuna. Está dirigida a aplacar el aspecto maléfico de los seres andinos. Luego tenemos sobre lo que es la mesa blanca. Es una comida fundamental de las divinidades andinas. Está compuesta de misterios dulces, figurillas de la prosperidad en la vida humana, además de coca, lana y cebo, del llama blanca y teñida, con arreglos de flores entre otros, que luego es incinerada y enterrada. Su acción se concentra en la reciprocidad entre humanos y seres divinos. Está dirigida a la acción benéfica de las huacas. Luego tenemos lo que es la huilancha, se trata del sacrificio andino de sangre por excelencia. Es la comida máxima que se puede realizar. Se utiliza para la misma una llama blanca adornada con vellones de colores u otro material colorido, que luego es enterrada o incinerada. Su acción se concentra en el pago a la tierra. Está normalmente dirigida a la Pachamama. Les comentaré algo interesante sobre lo que es la huilanca. Resulta que en la cultura judaica existe la comida kosher. Y si hablamos de la carne kosher, hablamos de la carne que se produce solo a través del sacrificio animal mediante el desangrado. Es decir, a diferencia de otros procesos que a veces, por evitar el sufrimiento del animal, se le noquea y luego se le sacrifica de una manera inmediata para que pueda sufrir lo menos posible. Pero en el caso de la comida kosher, y esto es un dato tenebroso pero real, pero me parece que también hay una similitud
con la cultura islámica, pero no conozco tanto la determinación de la cultura islámica, sino más bien de la judaica. El hecho es que sí, se le corta la cabeza, pero no completamente, sino a medias para que muera no de degollamiento, sino de desangrado. Es lo que hacen. Entonces, en el caso de las llamas, no necesariamente es igual. Yo no he practicado esta ceremonia en particular como para decirles los pormenores, pero hay un nivel de similitud. Es lo que yo quería destacar. De aquí tenemos la mesa de ofrendas, hierba ritual liaulítica, que es una de las ofrendas que se usa, porque en sí es una ofrenda, pero la característica es que esta es la que se usa para emanar el fuego con el que se incinerará en sí la ofrenda. Es decir, si tú llevas los caramelitos, que, bueno, aquí no se ve muy bien lamentablemente, pero hay caramelitos que tienen forma de conejito, por ejemplo, forma de ositos y cosas así. Entonces, a estas ofrendas se les quema junto con la hierba ritual liaulítica, que es la que se suele usar. Esto en particular, como les digo, más en Bolivia y en Perú. Tenemos la mesa de ofrenda blanca o mesa de ofrenda negra. Justamente aquí pueden ver la representación, ¿no? Que es como unos dulces que dibujan un conejito y diferentes decorativos. Es más decorativa la ofrenda blanca. La huilanca, el muliu o concha spondylus que les decía. Y para terminar les dejo lo que sería una encomienda huacanista, que sería leer el manuscrito de Huarochirí. Esto porque el manuscrito de Huarochirí es como una Biblia o un Popol Vuh, en el sentido en el que habla de las tradiciones y ceremonias antiguas y el desarrollo de los pueblos de antaño. Lamentablemente no es tan profunda porque recoge lo que son las tradiciones de una región muy específica y no tan ampliada del Perú, pero con todo ya es un aporte importante para el estudio de la espiritualidad andina. Espero que en el futuro, de hecho, podamos hacer una recolección de relatos mitológicos. Bueno, no son mitológicos, son más bien como relatos alquímicos y legendarios de tiempo de antaño. Y con ello armar ahí sí algo más propio, como el Popol Vuh de los Andes. Porque el manuscrito de Huarochirí sí cumple el papel, pero tiene muchas limitaciones porque está muy sectorizado. A mí me gustaría que se hiciera algo así, pero con un estudio más global de la región andina. Si me han acompañado hasta aquí, le agradezco mucho. Tengan una excelente semana, un excelente día. Chupa y Chani por acompañarme, Mashikuna.